¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de maravilla en medio de esta contingencia por el SARS-CoV-2, que estén guardando su sana distancia, que se encuentren en sus casas. Precisamente yo estoy en mi casa y derivado de la contingencia hemos decidido preparar este video para continuar con la capacitación sobre el procesamiento de datos con el lenguaje R en la plataforma RStudio. El objetivo de este video es enseñarles cómo abrir bases de datos en R. La primera que veremos será abrirla cuando se encuentra directamente como un archivo en Excel. Para ello requeriremos de el paquete readxl. Este es un paquete que R no tiene por defecto, yo lo instalé previamente. Por lo que si ustedes no lo tienen instalado previamente, necesitarán utilizar la función install.packages o aquí en Tools, irse aquí a install.packages y buscar el paquete readxl, que es este de aquí. Se escribe todo en minúsculas. La segunda manera que veremos de abrir una base de datos será sin la necesidad de un paquete mediante una función que R tiene por defecto, que es la función read.csv. Para ello el archivo que abriremos necesita estar en una extensión particular, que es la extensión .csv, y este tipo de fichero se le denomina delimitado por comas. Y por último veremos cómo ingresar la base de datos directamente de manera manual en R. Como les repito, para este video será necesario que tengamos el paquete readxl y utilizaremos las funciones getwd, setwd, read-xlsx, read.csv, data.frame y la función fix. Recuerden que si ustedes no entienden cómo funcionan algunas de estas funciones, se pueden ir aquí a la pestaña help y escribir directamente aquí el nombre de esa función y observar la documentación al respecto. Para iniciar necesitamos entender el concepto de lo que es un directorio de trabajo. Para ello nos vamos aquí a la pestaña Files y observaremos que RStudio nos va a mostrar una serie de archivos y carpetas. El directorio de trabajo en R es la carpeta con la que R trabaja por defecto. Es decir, para interactuar con nuestra computadora, si le pedimos a R que abra algún archivo que tenemos en nuestra computadora, se va a ir directamente a buscar los archivos que están en esa carpeta que R identifica como el directorio de trabajo. De igual manera, si nosotros producimos en R un archivo, por ejemplo una imagen, y la queremos guardar en nuestra computadora, R nos la va a guardar por defecto en esta carpeta. Para saber cuál es la carpeta en su caso que R utiliza como directorio de trabajo, pueden explorar aquí en Files y ver qué archivos y qué carpetas hay, y ello les dará una idea de cuál es el directorio de trabajo que R está utilizando en el caso de ustedes. Otra manera de averiguarlo es mediante la función getWorkingDirectory, que se escribe G de gato, E de Ernesto, T de Tito, WD, abren y cierran paréntesis, lo dejan en blanco y le dan control enter. En mi caso, mi directorio de trabajo es la carpeta que se sitúa en el disco local C, la subcarpeta usuarios, la subcarpeta Fernando Arellano y finalmente la carpeta Documents. Para abrir la base de datos lo que podrían hacer es guardar su archivo en Excel directamente en esta carpeta y ahí lo observarían, pero tiene que estar suelto, no puede estar dentro de una carpeta dentro de la carpeta Documentos, porque R lo que reconoce como directorio de trabajo es a la carpeta Documentos en sí, no a las carpetas que tiene dentro. Por ello resultaría impráctico que nosotros siempre en este directorio de trabajo situemos nuestros archivos sueltos, sobre todo si trabajamos con diferentes bases de datos o con una misma base de datos pero con distintas versiones, porque al final tendríamos una lista muy grande de archivos sueltos y a la hora de explorar en Windows esa carpeta sería demasiado complicado por la cantidad de archivos sueltos que tendríamos ahí. Por lo que sí es posible indicarle a R que no nos tome el directorio de trabajo que usa por defecto, sino indicarle la carpeta en la que nosotros tenemos el archivo y que queremos trabajar con esa carpeta como directorio de trabajo. Para ello utilizamos la función setWorkingDirectory, que se escribe setwd, abrimos paréntesis, abrimos entrecomillado y entonces en Windows nos dirigimos directamente a la carpeta donde nosotros tengamos guardado nuestro archivo, que en mi caso es esta. Aquí en la parte de arriba pueden observar la dirección, la seleccionan, le dan control C
y entonces regresan a RStudio y en el entrecomillado pegan esta dirección. Algo que hay que resaltar es que cuando nos pega la dirección RStudio, nos lo pega con diagonales hacia la izquierda. Estas diagonales tienen un significado especial en R y no es el objetivo de este video explicar en qué consiste ese significado, pero debido a que existe esta interpretación especial, es necesario que cambiemos el sentido de las diagonales de la izquierda hacia la derecha, todas las diagonales de la dirección. Las vamos cambiando entonces una por una hasta haber cambiado todas. Si no las cambiamos todas, se nos va a arrojar un error y no vamos a establecer el directorio de trabajo en el sitio en el que deseamos. Entonces, después de haberlas cambiado todas, le damos control enter. Y para verificar que el directorio de trabajo fue establecido en el sitio correcto, utilizamos nuevamente la función getWD. Le damos control enter. Y podemos ver que en efecto el directorio de trabajo ya está situado en el sitio en el que queremos. Ahora habíamos dicho que para abrir un archivo en Excel como tal nosotros necesitamos un paquete especial que es el paquete readxl. Cargamos entonces ese paquete mediante la función library. Acuérdense que tienen que colocar entre comillas el nombre del paquete que desean cargar, que en este caso es readxl. Le dan control enter. Ya fue cargado, listo. Y para nosotros trabajar con la base de datos en R necesitamos crear esa base de datos como un objeto, para que no simplemente sea algo que se nos abre el momento, sino que quede en la memoria y que nosotros podamos estarlo manipulando constantemente. Dado que los datos de la base que voy a usar en este ejemplo son datos de maíz, yo nombraré a ese objeto maíz. Entonces colocamos el símbolo de asignación y la función que vamos a utilizar en este caso es read-xlsx, porque el archivo que yo tengo está en ese tipo de extensión. La librería readxl tiene otras extensiones para diferentes archivos de Excel dependiendo de la versión de Excel que uno tenga, por lo que es importante que revisen la adecuada para la base de datos que ustedes estén trabajando. Abrimos entonces paréntesis y entrecomillado vamos a escribir el nombre del archivo tal cual lo tenemos guardado, si tiene tildes, si tiene mayúsculas, si tiene minúsculas, con espacios en blanco y agregándole al final la extensión de ese archivo, que en este caso sería xlsx. Para no fallar en el nombre me iré a la carpeta donde tengo guardado mi archivo, aquí lo podemos ver seleccionado y este archivo se llama maíz elotero prodeter con mayúsculas .xlsx. Regreso a RStudio y entonces dentro de esta función escribo maíz elotero prodeter .xlsx. Le damos control enter y podemos observar que el objeto ya fue creado. Es un objeto de tipo base de datos y es una base de datos que contiene 40 observaciones de 7 variables. Si ustedes le dan clic a esto, podrán visualizar la base de datos. Ahí nos lo está abriendo, podemos ver las 7 variables y las 40 observaciones. Eso cuando lo tenemos en un archivo en Excel. Sin embargo, si no quisiéramos recurrir a una librería, hay manera de abrir la base de datos, pero tiene que estar en un tipo de archivo especial, de tipo delimitado por comas, con la extensión CSV. En este caso, el objeto que crearemos se llamará maíz CSV y la función que vamos a utilizar en este caso es read.csv. Abrimos paréntesis y también entrecomillado lo primero va a ser el nombre del archivo, pero yo no tengo en este momento un fichero que sea de ese tipo, de tipo CSV, por lo que es necesario que yo abra este archivo en Excel. Le damos entonces enter esperamos que abra el archivo.
Lo que vamos a hacer ahora después de abrirlo es guardar el archivo en el formato que necesitamos, que en este caso es el formato CSV. Ahí está ya la base de datos abierta como lo ingresamos originalmente, y entonces nos vamos aquí a archivo, guardar como, le damos aquí más opciones y nos lo va a enviar a justo la carpeta donde tenemos guardado el archivo original. En este caso tenemos que buscar entre el tipo, aquí es tipo libro de Excel con extensión XLSX. Tenemos que buscar el tipo que es delimitado por comas, CSV, con extensión .csv. Ahí aparece ese tipo de archivo, le damos el mismo nombre y le dejamos guardar. Ahí ya nos aparece el archivo original, pueden ver en la parte de arriba. Ahora es de tipo CSV. Cerramos y ahora vemos que tenemos los dos archivos. Tanto el del libro de Excel normal como el de tipo CSV. Entonces regresamos a RStudio y ahora escribimos el nombre del archivo, que prácticamente va a ser el mismo nombre de la función anterior, solo que ahora la extensión ya no va a ser XLSX sino .csv. Escribimos maíz elotero prodeter.csv. Ese es el primer argumento. El segundo argumento que vamos a utilizar en la función es el argumento header o encabezado, que este sirve para decirle a R que la primera fila de esta base de datos corresponde al nombre de nuestras variables, que no son datos en sí, sino que son el nombre de las variables. Y para decirle que sí la primera fila corresponde al nombre de las variables, decimos que header igual true. Y otro argumento importante es el argumento dec, que indica el separador de los valores decimales, que en esta base de datos es el punto, por lo que entrecomillado ponemos el punto. Y le damos a esto control enter. Y ahí está, pueden ver que nos creó el objeto maíz CSV, que también es de tipo base de datos y es una base de datos compuesta por 40 observaciones de 7 variables. Abrimos entonces esa base y podemos visualizar que son los mismos 40 datos de las 7 variables y son los mismos datos que teníamos en el objeto anterior. Ahora por último procederemos a ingresar directamente los datos de manera manual en R. Para ello necesitamos crear una base de datos, una tercera base de datos en blanco con la función dataframe o data.frame. Entonces creamos un tercer objeto llamado maíz3. A este objeto le colocamos el símbolo de asignación y ponemos data.frame y abrimos y cerramos paréntesis y lo dejamos en blanco. Le damos control enter y veremos que ahí está el objeto maíz3 y de hecho nos dice que es un objeto de tipo base de datos, pero que es un objeto que tiene 0 observaciones de 0 variables. Para ingresar los datos de manera manual, entonces sobre ese mismo objeto maíz3 nosotros tendríamos que colocar el símbolo de asignación y utilizar la función fix aplicado a ese mismo objeto maíz3. Le damos control enter y ustedes podrán apreciar que nos desplegó un editor de variables, que es esta como que serie de celdas con filas y columnas en la que uno puede ingresar los datos. Si ustedes quisieran seleccionar una de estas variables y modificarla, simplemente le darían clic ahí y podrían cambiar el nombre de esta variable. Yo aquí directamente ir escribiendo los datos, por ejemplo 300, luego 500, luego 600, 350 y así hasta llenarlos para todas las variables. Si ustedes quisieran cambiar el nombre de una variable en particular, se irían aquí, les va a desplegar otra ventana
En este caso yo pondré que es una variable numérica y le vamos a poner que a esta variable se va a llamar peso.total. Cerramos y ven que ahí ya me lo modificó. Una vez que yo ya terminé de editar esta base de datos, entonces me voy aquí, en la parte de arriba van a encontrar una pestaña que dice archivo y le dan cerrar. Y podrán observar que R ya les modificó el objeto. Ahora es una base de datos que contiene 4 observaciones de una variable. Y si le dan clic, ustedes podrán observar que ahí están esos 4 datos que nosotros ingresamos. Lo útil de la función fix también es que si durante una base de datos que yo creé en Excel, al trabajarla en R, noto que hubo un dato que no estuvo capturado correctamente, puedo corregirlo directamente desde R. Obviamente lo más práctico sería irse al Excel original y corregir la base de datos ahí y luego volverla a llamar en R, porque de otro modo el error permanecería en el archivo original. Pero si quisiéramos hacerlo, si nosotros quisiéramos modificarlo directamente en R, también podríamos hacerlo de manera similar. Por ejemplo, en el caso de la base de datos maíz.csv podríamos usar la misma dinámica, maíz.csv, y sobre ese objeto asignar fix maíz.csv y le damos control enter. Ahí está la base de datos y digamos que esto no era 520 sino que era 510. Y nuevamente, después de haberlo editado, le damos aquí archivo cerrar. Realmente no nos tiene que modificar el número de observaciones y el número de variables porque no borramos datos, pero sí visualizamos ahora este objeto maíz.csv. Veremos que el primer dato de peso total marca 510 y ya no 520 como lo teníamos anteriormente. Bueno, pues esto sería todo por este video. Agradecemos una vez más al profe Víctor Lara por la oportunidad de invitarnos a participar en este curso. También quiero agradecer al equipo de OBS Studio, que es el software libre con el que realizamos este video. A ustedes por su atención y por compartir este video con quien lo consideren útil, así como todos aquellos comentarios que puedan dejar que contribuyan a mejorar estos videos. Sobre todo si algo no fue muy claro, por favor coméntenlo para mejorar en la siguiente vuelta. En la descripción del video encontrarán un hipervínculo para descargar el script que utilizamos en este video, así como otros recursos que sean útiles, el nombre de las funciones y el nombre de la librería que utilizamos. Recuerden, quédense en casa y mantengan su sana distancia.